En mi ser tengo paz, una célica paz que el mundo no puede quitar. En la prueba fatal o en la lucha mortal, tengo paz inefable sin par. En mi ser habita Cristo el Señor, sí, Cristo el Señor. En mi ser habita, oh, qué amor. Él no me desampara, pues promete fiel que estará conmigo, mi Salvador. Cuando vine a Jesús, encontré plena luz, su paz a mi alma inundó. La tristeza acabó y la noche pasó, porque Cristo Jesús me salvó. En mi ser habita Cristo el Señor, sí, Cristo el Señor. En mi ser habita, oh, qué amor. Él no me desampara, pues promete fiel que estará conmigo, mi Salvador. Esta paz sin igual que me libra del mal, sublime sin par eternal. No la quiero dejar, pues me ha de llevar a mi eterna mansión celestial. En mi ser habita Cristo el Señor, sí, Cristo el Señor. En mi ser habita, oh, qué amor, sí, oh, qué amor. Él no me desampara, pues promete fiel que estará conmigo, Cristo Salvador. Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Alabamos tu santo nombre, Señor de los cielos. Damos gracias por la oportunidad que tenemos de llevar esta palabra para bendecir a las familias,
para bendecir a toda persona que esté reuniéndose con nosotros. Desde ya damos gracias en la bendición que usted, Señor, nos da. En el nombre de Jesús. Amén. Cristo revelado por el Espíritu. Ese es el título que tenemos para este mensaje, que corresponde en 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 al 16. Comenzamos el domingo anterior predicando sobre la primera carta de Pablo a los Corintios aquí en nuestra iglesia. El hermano Luciano inició para esto una enseñanza muy necesaria de esta epístola que Pablo envió a la iglesia de Corinto. La temática, que fue bien explicada, fue un ejemplo cristiano de bendición para los que recibimos la carta paulina inicial. Pablo hizo referencia del buen testimonio de los hermanos corintios, que al parecer contaban con valiosos dones espirituales, pero que aún así tenían algunas diferencias que los separaban. Todo esto lo iremos descubriendo sobre las divisiones internas y la presencia de algunos creyentes poco acertados para vivir como integrantes de la iglesia. Pablo era un siervo consagrado y eficaz maestro, pero a veces era visto como algo duro con la hermandad, ya que su misión no era solo hacerle cariñito a los miembros de la iglesia, sino enseñarles con sabiduría y con autoridad la verdadera tarea de ellos. Nosotros también debemos vivir así, como hijos, como hijas de Dios. Y a medida de ir avanzando en los capítulos de esta carta de Pablo a los Corintios, que podemos también ver en el libro de los Hechos, llevaremos a nuestro entendimiento la razón que el apóstol tenía de defender la moral y el testimonio de estos hermanos. Ellos y nosotros estamos viviendo estas mismas situaciones. Pablo fue un esforzado misionero, un pastor que se proyectó con sus misivas escritas a diferentes lugares donde se levantaban nuevas congregaciones, visitando muchas veces a las primeras que ya habían surgido por el bendito esfuerzo que hizo él y de otros siervos que también le acompañaban. Los problemas inusitados y lamentables que tenían por el divisionismo de varios líderes fue un problema serio que hubo que ver y que el apóstol Pablo lo tuvo muy en cuenta, porque no fue un asunto cualquiera. Esa confrontación de hermanos en la fe es lo peor a sufrir en una congregación. Corinto era una ciudad próspera, por su cultura, por el arte, por sus riquezas, pero tal como sucede siempre, llegó a ser un centro de corrupción e inmoralidad, lo cual por lo general daña también a los miembros de las iglesias. Y en el capítulo 1:30 de esta primera carta paulina, que se vio la semana pasada, de los Corintios en Cristo Jesús, estaban ellos en la obra de Dios, lo cual significa sabiduría, justificación, santificación y redención hechas por el Señor. Cada uno de estos términos santos tiene que estar en pleno conocimiento y servicio de la hermandad. Se hizo referencia a esto en el mensaje del domingo anterior. Y cada uno de estos conceptos da para mucho estudio y búsqueda para alcanzar los dones anhelados que los ministerios cristianos deben desarrollar. Los iremos viendo a medida que crezca el avance de Primera de Corintios, que en los siguientes domingos va a continuar. Así que sigamos con este primer mensaje que fue mencionado y abra sus Biblias en el capítulo 2, Primera de Corintios, capítulo 2, y vamos a leer todo ese capítulo. No es muy largo, así que lo invito a que nos acompañe a leerlo. Proclamando a Cristo crucificado. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo,
ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. En la primera visita de Pablo a los Corintios, hubo seguramente manifestación de gracia y poder del apóstol en medio de la iglesia. El propósito de su visita a esa ciudad fue dar a conocer a los corintios lo que Dios hace en cualquier lugar, allí donde se abre la proclamación del amor y del poder divino. Pablo ya había estado anteriormente en Corinto, que en el primer siglo era una ciudad-estado, era una polis, así se le llamaba a esas ciudades-estado. Y estaba ubicado en un istmo, que es una franja estrecha de tierra que une el Peloponeso y la Grecia continental. Eso existe todavía. Una ciudad-estado es independiente y soberana, reconocida internacionalmente y a veces como un municipio. En estos tiempos hay ciudades-estado, algunas como el Vaticano, la ciudad de Panamá, Juárez en México y varias más que están en diferentes naciones. Bueno, vamos a Pablo y su llegada a Corinto. La primera oportunidad de Pablo en Corinto fue en su segundo viaje misionero. Vivió en la casa de Aquila y Priscila, iniciando su trabajo de evangelización en la sinagoga. El apóstol comenzaba, como siempre, hablando a los judíos en el lugar al que llegaba, pero la oposición acostumbrada de estos lo alejó de ellos. Y les dijo algo muy duro a los judíos, que caiga sobre sus cabezas su propia sangre, declarando que iría a predicar y enseñar a los gentiles y ya no a los judíos. Luego Silas y Timoteo llegaron de Macedonia a Corinto para apoyar a Pablo, y el principal de la sinagoga, de nombre Crispo, creyó con toda su familia y mucha gente se convirtió y se bautizó allí en Corinto. Eso está en el libro de los Hechos también, capítulo 18, 1 al 21. La iglesia que se formó entonces tenía mucho de lo que Pablo hizo para formar una buena congregación, pero con el paso de los años, cuando Pablo les escribió la carta que estamos estudiando, hubo malos resultados en la gente de la iglesia. Tristemente, es un asunto que suele pasar también en estos tiempos. En su misiva a los Corintios, Pablo saluda a la iglesia llamándolos como santificados en Cristo, llamados a ser santos que los creen e invocan su nombre, deseándoles gracia y paz de Dios nuestro y del Señor Jesucristo. Esto es un hermoso decir. La bendición de un siervo que antes de hablar de los problemas que afectaban a los corintios, quería mostrarles que los amaba, que deseaba verlos en mejores condiciones. Su gratitud al Señor por la gracia que le dio a esa iglesia en el nombre de Cristo Jesús, añade que habían sido enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Las palabras que pronunció para bien de la iglesia se asemejan a un cántico de amor y de paz, estableciendo el poder espiritual en el nombre de Cristo,
el Mesías enviado del Padre, reflejando en parte que el nombre Jesús es del hombre mártir bendito que murió y resucitó bajo el señorío del Altísimo. Pablo indica en el capítulo 1 que los corintios tenían un testimonio confirmado en sus vidas, de tal manera que no les faltaba nada de algún don, esperando la manifestación del Señor, asegurando con firmeza que Dios es fiel, debido a lo cual han sido llamados a comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Es maravillosa la esencia espiritual que Pablo le da a los corintios, sabiendo que después de esto tenía que señalar cuenta de errores y faltas que como cristianos no agradan a Dios en ningún lugar. Son muy antiguos de la iglesia de Corinto y muy actuales también para la iglesia de estos tiempos, llena de modernismos pecaminosos que en algunos lugares se aceptan como un asunto natural, y eso también es realidad actual. De más está poner en la predicación de hoy muchas de las leyes que brutalmente se están oficializando como asuntos necesarios, como si fueran derechos absurdos que sirven solamente para destruir la familia humana y la inmoral gestión que descompone la realidad de la vida natural. En predicaciones futuras veremos algo más de las flaquezas y pecados que nos muestra la Biblia respecto a lo que esta iglesia practicaba. Con modestia, el apóstol Pablo dice que anunció el testimonio de Dios sin mostrarse como varón de sabiduría y que se propuso solamente a proclamar a Jesucristo crucificado, con debilidad y mucho temor y temblor, sin predicar palabras de persuasión de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder, en palabras del mismo Pablo. Su objetivo principal, dice, es que su enseñanza de la fe de los hermanos corintios era que no se entregaran de lleno a la sabiduría de los hombres, sino al poder de Dios. Pero, de todas maneras, indica que algunos alcanzan madurez y sabiduría sin caer en las ideas de los príncipes de este siglo que perecen. Pablo insiste en el tema de la sabiduría de Dios en misterio, en la sabiduría oculta predestinada por el mismo Señor antes de los siglos pasados, hechas antes de aquella antigüedad y para la gloria presente en ese momento de la historia. Y a partir del versículo 6 tenemos varios temas valiosos que tenemos que analizar. Es necesario llevar la sabiduría que Pablo establece en su carta, reconociendo a hermanos preparados para enseñar y compartir la fe en la iglesia. Sin embargo, algunas iglesias tienen en su grey a personas de diferencias a veces muy críticas, situación que en ciertos casos causan desencuentros que dañan la necesaria paz y la buena voluntad. Y en la iglesia no debe haber categorías, y los que son de mayor entendimiento están obligados a superar lo que esté causando malestar a los de menor condición, porque también en las iglesias hay bebés en lo espiritual, y la iglesia tiene que darle solidez a los líderes que instruyen a la congregación. La hermandad cristiana no depende de quienes gozan de buenos recursos, pero son de mayor responsabilidad para atender y cuidar con amor fraternal a los hermanos que están en menores condiciones. En el inicio del capítulo 3, que será el próximo domingo, Dios mediante, se verá lo importante que es evitar la carnalidad y la disensión. La sabiduría de Dios introduce el plan salvador de la vida eterna al ser humano y es la iglesia la que está obligada a establecer la unidad cristiana, enseñando a los niños y a las familias en general. Haciendo del testimonio de Cristo la principal misión a desarrollar, esto va más allá de los distintos aspectos que el ser humano busca. Ningún sistema político, ni menos la filosofía humanista, lograría encontrar la salvación. Solamente hay un Salvador que Dios Padre envió a esta tierra. Jesucristo es su nombre. ¿Lo conoce usted? ¿Verdad? Ni los más ricos de este mundo pueden nivelar los sueldos y los bienes humanos. El único que regenera corazones es Cristo. Si los príncipes que señala Pablo hubieran conocido a Cristo, no lo habrían crucificado.
porque es el Señor de la gloria. Y en 1 Corintios 1:23 leemos: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. No han sido los potentados humanos los que han alcanzado lo que Dios hizo. La sabiduría de los hombres no llega a la maravillosa bendición que el Señor otorga. El misterio de lo que Dios puso en la mente humana es lo que está oculto en la mente de los pretendidos sabios terrenales. El misterio que Dios estableció para su pueblo está en usted y está en mí. Si es que usted se entregó al Cristo de la salvación. Si no lo ha hecho, es hora de que doble sus rodillas y le dé paso al amor de Dios, arrepintiéndose de sus pecados, entregándosele a vivir para el Señor su existencia. Y leo 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hermana, hermano, Dios te ama. Si tal vez lo ignoras, busca en la Biblia, allí en el Nuevo Testamento, lo que Cristo Jesús hizo por ti y por todos los que se entregan a Él. Nuestra fe no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así dice 2 Corintios 2:5. Es pobreza espiritual y mental la que ponen los hombres antes que Dios. Buscar la sabiduría, hermanos queridos, es madurez que se duplica si se consolida bajo la autoridad y el amor divinos. Pero las flaquezas de los que niegan el poder y la realidad de Dios son lamentables y tienen que estar allí presentes para que se pueda remediar. Pablo indica que la sabiduría de Dios es un misterio oculto que está predestinada antes de los siglos para nuestra gloria. Eso está en el capítulo 2, que estamos viendo, versículos 6 y 7. Y pregunto, ¿quién podría imaginar una discusión de sabiduría de los príncipes de este siglo con el Señor? Si hubieran sabido de esto, jamás habrían crucificado al Señor de gloria. Dios reveló el velo que cubre la sabiduría oculta para los que no creen en la verdad divina. Ese velo ha sido descubierto para el pueblo del Señor, aún sin tener la vastedad de la sabiduría humana. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni subido en el corazón de los hombres, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Dios las reveló a sus hijos, a sus hijas, por el Espíritu Santo, que escudriña todo lo que existe, aún en la profundidad de Dios. El ser humano puede jactarse de saberlo todo, pero la palabra de Dios señala que nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Desde el versículo 2:12 al 2:16 encontramos sabiduría espiritual de los cielos. No hemos recibido el espíritu mundano, sino el espíritu que proviene de Dios para entender lo que nos ha concedido el Altísimo. Los hombres podemos conjeturar lo que piensan otros hombres, pero el que sabe la realidad es el que lo tiene en su cerebro, en su mentalidad limitada, en su conciencia psicológica. Pero es engañoso el corazón humano. En cambio, el Espíritu de Dios se sumerge hasta la profundidad del abismo sin final, llevando totalmente el infinito inefable del Señor. Para nosotros está lo que el Señor muestra en nuestras limitaciones humanas, dándonos la maravilla de su poder y su amor, abriendo nuestra escasa sabiduría para recibir la salvación del alma por gracia bendita que nos favorece. Cuando leemos el versículo 2:9, descubrimos por misericordia del Altísimo que nos ha preparado a todos los que nos aman lo misterioso, lo oculto, lo que el Espíritu nos revela. Podemos hablar más allá de lo que entendemos espiritualmente, gracias al Espíritu que nos enseña, no por sabios de este mundo, sino porque nos acomoda lo espiritual a lo espiritual. Capítulo 2:13. Y la traducción del 2:14 dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, pero el texto real compara como animal
al hombre natural, señalando que son bestiales, entregados a los vicios, la sensualidad, la crueldad, porque no entienden las cosas del Espíritu y que hasta las considera como locuras, porque solo se pueden discernir espiritualmente. El ser humano se automargina de lo sobrenatural, rechazando los planes de Dios, sin comprender la divinidad, sin creer en la sabiduría ni en el sacrificio de Jesucristo. Carece de lo que es la fe en Dios y no acepta el plan de su salvación que podría aceptar para alcanzar el reino eterno. ¿Cuántas personas han vivido como hombre animal que por misericordia divina han llegado a creer en el amor y el poder del Señor? Hay miles y seguramente millones que han existido para entregarse a Dios, clamando por el perdón de sus insanas obras, rogando por el perdón y la misericordia de Dios. El hombre y la mujer que se han encontrado con la salvación de sus almas han llegado a la casa de Dios y pueden juzgar espiritualmente todas las cosas. El versículo 2:15 agrega que ninguno de ellos será juzgado de nadie. Alguien hizo una comparación de una persona que carece de la vista con otro que ve naturalmente y dijo que el que no ve no puede ver al que tiene buenos ojos, mientras que el que puede ver sin problemas sí puede ver a la persona que no tiene su vista. Bueno, es una cosa muy sencilla esto, pero es así. El texto de hoy finaliza con los versículos 15 y 16, que dice allí: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén, así dice la palabra. Los espirituales pueden discernir todas las doctrinas como verdaderas, pero el hombre natural las considera falsas y toma el lugar de juez. Pero el Señor está en todo lugar y su tribunal determina la voluntad del juez supremo. Y a la mente humana declaramos que nadie puede juzgar a los que tenemos la mente de Cristo. Y nadie que tenga la mente de Cristo puede juzgar alejado de la verdad. Es un gran privilegio tener la mente de Cristo. Pero en nuestras debilidades e intenciones podemos juzgar de mala manera. Y la palabra discernir debería ser traducida diferente en vez de juzgar. Discernir es la mente humana. Esa nos parece mejor indicación para este caso, porque el discernimiento es el proceso de hacer distinciones cuidadosas en nuestra mente sobre la verdad. En otras palabras, la habilidad de pensar con discernimiento es sinónimo de la habilidad de pensar bíblicamente. Primera de Tesalonicenses 5, 21, 22 enseña que es la responsabilidad de cada cristiano poder discernir sabiamente. Es una gran responsabilidad ser bendecidos por Dios y de hablar con tino y sabiduría, cuidando de honrar y servir al Señor. Recordemos la palabra esperanza que se expresa maravillosamente en lo que queremos hacer para honrar a Dios. Bienvenida sea en nuestra congregación. La mente de Cristo nos ilumine para servir con fidelidad las tareas que nos dé el Señor. Le invito a que oremos en este momento. Soberano Dios, nos inclinamos reverentes a usted. Proclamamos tu señorío, tu autoridad, toda esa grandeza incomparable que solamente tú tienes. Adoramos tu santo nombre, Señor. Agradecemos lo que significa estar entregando estas palabras. Rogamos por los siguientes mensajes que habrán de ser entregados y pedimos que toda la iglesia se esfuerce para entender lo que significa esta palabra que estamos entregando. Gracias te damos, bendito y todopoderoso Dios. Gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén. El Señor les bendiga.